tengo el placer de saludar después de tanto tiempo a Daniel Arias. Él es escritor, es docente, periodista especializado en divulgación científica, y yo digo que el periodista de divulgación científica más importante del país. ¡Qué joder! Hola Daniel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? No soy el más importante del país. Bueno, pero yo digo que sí. ¿Qué tanto? Subjetividades. Bueno, aquí estamos con Daniel y con Juan y en serio un placer saludarte. Supongo que antes de que me pregunten prefiero anticiparme. En este momento estoy trabajando en un artículo sobre la gente echada en la Comisión Nacional de Energía Atómica y la represión que se dio en los pasillos de la CONEA, con la gendarmería cagando a palos a gente con doctorados, magísters, tipos recontra especializados, y no es que sean menos dignos de, digamos, no es que sea más indigno pegarle a gente con esos conocimientos, sino que se están yendo desde que llegó el gobierno libertario. De los más o menos 3.000 integrantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica, se fueron 400. ¿Por qué? A veces a la industria, otras veces emigraron. Son gente que es bien recibida en todos lados porque tiene un nivel altísimo. Después de esto yo calculo que se va a acentuar este éxodo, y en realidad es lo que se quiere. Alguien quiere borrar de la historia argentina los 75 años que tiene de historia nuclear. Porque en esos 75 años la Argentina puso 3 centrales nucleares, nucleoeléctricas. Las reparó repetidas veces, las modernizó, hizo sus propios reactores de investigación y de producción de radioisótopos. Los vendió en Perú, Egipto, pierdo la cuenta. Australia. Australia, Arabia Saudita, Holanda, Argelia, me estaba olvidando de Argelia, Egipto, países con mucha industria, mucha educación, mucha ciencia o mucha población, que son dos cosas importantes. Le estamos vendiendo hielos a los esquimales por un lado, y por otra parte a países que tienen un enorme futuro económico porque son gigantes demográficos. Eso es lo que se está tratando de borrar a palazos. Las escenas que hemos visto por ahí grabadas con celular en los pasillos de la CONEA, a mí me hacen acordar de la noche de los bastones largos. Tal cual. Ya por julio de 1966, cuando los profesores, digamos, antiguos de la UBA, se negaron a aceptar la derogación por decreto de la Ley de Autonomía Universitaria, y la Guardia de Infantería de la Policía Federal entró a palos en las universidades y arreó 400 para el calabozo, pero antes la paliza fue tan brutal que 300 personas terminaron heridas, algunas de ellas de gravedad, en algunos casos profesores visitantes extranjeros. Y hubo una emigración masiva, 1.300 docentes de la Universidad de Buenos Aires
presentaron su renuncia en forma casi inmediata y se fueron, mayormente se fueron al exterior. Estamos hablando de gente enorme. El fundador de la computación científica en la Argentina, Manolo Sadowski, Carlos García, el decano de la universidad, perdón, Rolando García, el decano de la universidad. Yo me acuerdo de esas cosas porque yo las vi. Y el recuerdo es inmediato. Lo que pasa es que el país está mucho peor que en 1966. Entonces no estamos en condiciones de vivir una sangría de recursos humanos como lo estaba la Argentina en 1966, porque mal que mal, y mal que le pesaron Onganía, éramos el país con mejor escolarización de Sudamérica. A nivel académico éramos prácticamente un faro intelectual. Teníamos la industria más pujante del subcontinente. Ya Brasil nos empezaba a hacer un poco de sombra, pero todavía le faltaba tomar sopa. Y teníamos la mejor distribución de ingresos de todo el continente. Voy a decir otra cosa, esto es más impresionante. Teníamos mejor, en materia de alfabetización, estábamos por encima de Canadá. Claro. Es decir, Onganía pegó sobre roca muy dura. Hoy el país es un flan en comparación. Así que no podemos perder recursos humanos que nos están haciendo ganar, por un lado, plata en el exterior, por otro lado, prestigio y potencia diplomática. Es la CONEA, es el átomo, es poder. Claro. No, es terrible lo que pasó, y es terrible lo que viene pasando, y es terrible lo que va a pasar. Daniel, cuando hacíamos la difusión del programa respecto de esta entrevista, hablábamos de un proceso de destrucción, porque digamos que esto no empezó ayer con la represión de Gendarmería, esto es un plan sistemático. Sí, sin duda. Esto es lo que estamos viendo, digamos, en forma acelerada en la dictadura, digamos, la dictadura aquella que hizo parecer que la dictadura de Onganía fuera una dictadura. Estoy hablando del proceso. Durante el proceso, la represión y la expulsión de científicos y personalidades universitarias fue enorme. Pero vos fijate que cuando se restableció la democracia en 1983, la Argentina empezó a recuperar parte del bagaje perdido. Ya no teníamos, digamos, a ver, vos te acordás, vos por tu edad, vos sos un poco menor que yo tengo 72 años, pero habrás visto en tu vida laboral aquellas máquinas cifras. Sí, claro. Las calculadoras de escritorio, que es una belleza. Bueno, Cifra, en cuanto fue fundada, copó el 75% del mercado argentino de calculadoras y el 50% del mercado sudamericano, con la excepción de Brasil, que defendió mucho mejor su terreno porque tenían sus propios planes de computación. Pero ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió Cifra? Cifra salió del Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires y el de Mar del Plata. La única empresa de fundición de aluminio de los años 80, 90,
de la región era Aluar. Claro. ¿De dónde salió Aluar? Salió de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata. Hacer aluminio metálico es, desde el punto de vista físico y químico, un despelote total. Eso se resolvió acá. Claro, uno tiende a pensar, en ambos ejemplos, Daniel, uno tiende a pensar en Magallanes Quintanilla, pero se olvida de todo el esfuerzo de educación del Estado. Olvídate de Magallanes Quintanilla, claro. Andate a los Magallanes fundacionales. Los Magallanes fundacionales eran tipos de rompe y raja. Claro. ¿Sabés de dónde salió FATE? Fábrica cerrada por Magallanes Quintanilla. Salió de los Magallanes fundacionales. Claro. Adolfo y Manuel. Esos tipos empezaron haciendo telas engomadas, porque acá no había, durante la guerra, nadie se podía comprar un piloto o un impermeable, porque esas eran cosas que ya no llegaban a la Argentina por la guerra. Entonces estos tipos, Fábrica Argentina de Telas Engomadas, FATE. Claro. Y después dijeron, ya que hacemos telas engomadas, ¿por qué no hacemos neumáticos? Que en este país no hay, porque ya no llegan desde Estados Unidos, ni desde Inglaterra. Y salió la fábrica de neumáticos más grande de Sudamérica. Tuvo que venir una de las ovejas negras que todas las familias adineradas en la Argentina terminan produciendo para cerrar semejante fábrica y regalar la mitad del mercado argentino de neumáticos. Ahora, si vos me preguntás, bueno, ¿de dónde salieron Adolfo y Manolo, los Magallanes fundacionales? De la Universidad de Buenos Aires. Claro. Y sus padres eran prácticamente analfabetos, por lo menos en materia de castellano, cuando llegaron al país. Es como la educación y la ciencia y la tecnología y la industria son prácticamente cuatro caras del mismo peso. Y después de las cosas que ha visto uno que sucedieron en la Argentina, el cuadro de la represión en la CONEA a mí me pone los pelos de punta. Lo peor de todo es que el secretario de Energía Nuclear, vos fijate, la CONEA en un momento formaba parte del Poder Ejecutivo de la Nación. El presidente de la CONEA tenía acceso directo al despacho del presidente de la Nación, y así fue durante décadas. Ahora es una secretaría. Tiene más o menos nivel difícil en materia de autoridad. Pero el tipo que está a cargo de esa secretaría es un abogado, un rábula con 2 años, 30 años es el tipo. 2 años como gerente de una empresa nuclear de poca monta, de Oxitec, en la que su trabajo fue básicamente echar gente a la calle. Y ahora ese tipo dirige la institución científico, técnica e industrial más importante de la Argentina. Y llega a su cargo, inaugura su cargo diciendo que la CONEA es un aguantadero de ladrones. Y pone a cargo de la CONEA a un director como Martín Porro, que, digamos, es el único de esta mafia que tiene antecedentes nucleares. Fue un tipo importante, hizo cosas importantes, pero lo que está haciendo ahora es destruir a su propia institución, a su alma mater. Este tipo es un caníbal. No sé qué más te puedo decir. Sí, Daniel, una consulta. Daniel Green te saluda, un gustazo volver a escucharte. Hay
Hiciste referencia a lo que fue la dictadura y la dictadura impactando sobre la comisión, particularmente sobre la Comisión de Energía Atómica, que se recuperó más o menos, no rápido, pero sí se recuperó y muy bien, muy saludable, ya en democracia. Pero aún en dictadura, Castro Madero, creo que se llamaba el director, era vicealmirante o tenía un rango militar naval muy alto. Contraalmirante. Contraalmirante. Y que fue el director de la comisión, y en aquel momento, aún bajo la dictadura y todo lo que le criticó a la dictadura y demás, y lo que le podemos criticar a la dictadura, la comisión funcionó, se defendió, se desarrollaron cosas, siguió andando y siguió dentro de un esquema, o me estoy muy equivocado. No. A ver, desaparecieron a más o menos unos 30 expertos, todos en general del área de reclutamiento. Pero la comisión tuvo un crecimiento vertiginoso en materia de equipamiento. Se termina la central de embalse, se inicia Atucha 1, se inicia el laboratorio de procesos radioquímicos. Castro Madero habrá sido un represor, pero cuando vos lo comparás con algunos de los directores que siguieron, Castro Madero no dejó solamente ladrillos y fierros, dejó una capacitación en recursos humanos. Castro Madero es el tipo que, cuando la Argentina recibió el boicot de Estados Unidos en materia de combustibles nucleares, es el tipo que decidió hacer una planta de enriquecimiento aquí, secretamente. Hoy por una cosa así te invaden los americanos. Exacto, está. Castro Madero era un milico, pero un milico muy especial. Los milicos que vinieron, que se formaron en la CONEA, que pasaron por el Instituto Balseiro, que se hicieron físicos, que se hicieron ingenieros nucleares, ¿cómo te puedo decir? Veían las cosas de otro modo. Y básicamente lo que hicieron, un tipo de la Marina como Castro Madero, lo que hizo fue proteger a la CONEA de su propia fuerza, de la Marina. A eso iba a decir, no sé si llamarlo contradicción, pero veo la perspectiva de que desde el mismo sector político la CONEA se la defendió, se la desarrolló, y hoy desde el mismo sector político, creo que es el mismo sector político, se la destruye deliberadamente y se la pone a la venta y se la entrega. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo es que...? Porque sigue estando o no aquel sector de defensa nacional que movilizó a la CONEA en su momento. Bueno, si los tuvo en las Fuerzas Armadas, hoy no lo está. Después de la derrota de Malvinas, este país cambió mucho y a peor, en general. Pero ya pegó. Se va la dictadura del proceso, empieza el gobierno de Alfonsín, y Alfonsín, siguiendo los consejos de cierta embajada que no voy a nombrar, y de su canciller, Caputo, prácticamente destruye a la CONEA. Pone como presidente de la CONEA a un tipo que fue rector de la UBA en 1981, digamos, un tipo asociado a desapariciones y a un periodo de quiebra intelectual de la UBA que fue impresionante. Pero si vos tomás los antecedentes de este tipo, las cosas que hizo en 1961, este fue el tipo que, de la mano de Alzogaray,
aplicó el plan Larkin, es decir, se apersonó un día con Larkin en la empresa de ferrocarriles argentinos y dijo, mañana vamos a cerrar 32.000 kilómetros. Ese tipo es Alberto Costantini, ingeniero. Lo puso Alfonsín, y lo que hizo Costantini en la CONEA no tiene, si te cuento, no tengo por dónde empezar ni cómo seguir. Fue tan odiado por la CONEA que la CONEA hizo un paro general para que lo echaran. Cierto. Alfonsín se asustó y entonces puso a la doctora Emma Pérez Ferreira, que era, digamos, de lo mejor que produjo la CONEA y de lo mejor que produjo un radicalismo que ya no existe más. Bueno, trató de arreglar todo el descalabro que había hecho Costantini, pero había una decisión de fondo. Había que rasquetear, eliminar y matar todo lo que estaba, toda la trayectoria nuclear de la Argentina, porque era una trayectoria que realmente a los países del hemisferio norte, y particularmente a los miembros de la OTAN, y particularmente a Estados Unidos y a Inglaterra, le rompía mucho las pelotas. ¿Por qué les rompíamos las pelotas? Primero, éramos un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer. No firmábamos el Tratado de No Proliferación, vendíamos tecnología nuclear sin autorización de Estados Unidos a los países que se nos daba la gana, no permitíamos la inspección de nuestras instalaciones nucleares, salvo que hubieran sido compradas o adquiridas o tuvieran algún componente importado. Eso se podía inspeccionar. Todo lo otro no. ¿Por qué? Y por secreto comercial. No éramos un país con ningún tipo de desarrollo armamentista. Ni teníamos ganas de hacerlo. Digamos, la postura de la CONEA fundacional, y esto se mantuvo hasta que llegó Menem, pues no es que no sepamos hacer una bomba atómica. Si queremos hacerla, la hacemos caminando. No la hacemos, no porque no podamos, hacemos porque no queremos. Así que no nos jodan. Era una postura diplomática que incluso causaba horror dentro de nuestra diplomacia. La Corea tenía su propia diplomacia. No se sujetaba mucho al Palacio San Martín. Te diría que una diplomacia mucho más independiente que la del Palacio San Martín. Es una institución, fue una institución maravillosa. Yo la conocí cuando recién empezaba a ser periodista científico, en el año 85, y la verdad es que quedé deslumbrado. Bueno, Martín Porro es el tipo encargado actualmente de destruir todo eso, pero tuvo ilustres antecesores. Y tengo que reconocer, y esto no me gusta, pero tengo que decir, que la destrucción de la CONEA empezó con Alfonsín. Después hubo varios intentos de revertirla, pero es mucho más fácil destruir que construir. Y así estamos. Daniel, ¿cómo te va? Juan Sí. Resinato, te saludo al aire ahora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto. Sí, Daniel, una pregunta. Vos describiste los últimos acontecimientos de la CONEA, describiste el proceso un poco en la historia, y en todos ellos aparece como un condicionante o como la razón por la cual se avanza sobre la CONEA, una razón de geopolítica, ¿no? Es decir, Sí. y en esta oportunidad se ve mucho más claro, porque además está declarado. En otras oportunidades era como que
se solapaba un poco. Esta vez es nuestro alineamiento. El gobierno nacional ha elegido alinearse incondicionalmente con Estados Unidos y pareciera que la destrucción de la Comisión Nacional de Energía Atómica forma parte de ese alineamiento. Sí. ¿Qué perspectivas, qué pasos, con quién darlos? ¿Cómo imaginar un futuro que sea distinto a este que hoy estamos viendo, que nos lleva a ser un poco menos de lo que somos? No, un poco menos de lo que somos, no, nos lleva a la desintegración nacional, nos lleva a la pérdida de provincias, pérdida de territorios. Esto no tiene buen título para la Argentina. Si vos me decís cómo se sale de esto, bueno, con este gobierno no, claramente. Y con un gobierno de recambio de este gobierno tampoco. Digamos, hace falta una vuelta de tortilla mucho más importante que la que tuvimos en 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner. Hay que ir mucho más lejos, hay que revertir mucho más cosas. Los años son peores y las reparaciones tienen que ser mucho más decididas. En materia nuclear, mirá, si vos me preguntás a mí, esto va a horrorizar a más de uno, pero diplomáticamente lo primero que tenemos que hacer es llamar al Organismo Internacional de Energía Atómica a que sustituya el Tratado de No Proliferación o romper con el Tratado de No Proliferación. Somos una pequeñísima potencia nuclear, pero no tan pequeñísima. Nos compran países importantes. No podemos seguir dejando que los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica entren como Pancho por su casa a nuestros laboratorios a afanarse tecnología. Sencillamente afanarse tecnología nuestra. Porque después la competencia por los mercados externos se hace mucho más brava. Es evidente. Pero bueno, estoy yendo en un caso sumamente particular, digamos, los planes que tienen los Estados Unidos para nuestro país es volvernos Perú. Es decir, un país con una mayoría de población enormemente pobre, de vida precaria, con poca escolarización, que tiene, si querés, los números de la macroeconomía están brillantes, pero es un infierno vivir. Claro. No cae un mando, digamos, los pobres son mucho más pobres, claro, que los de aquí. Subsistencia que implica una muerte relativamente temprana, antes de tiempo. Gente que se muere de enfermedades curables a los 40 años, 50 años, 60 años. Imposibilidad de laburo calificado porque la educación fue destruida. Daniel, una pregunta más de mi parte. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el CAREM 25. ¿Sí? ¿Estuvieron? Tuvimos la oportunidad de estar hace 3 años. 3 años, ¿sí? Cuando estaba en plena obra, cuando se tenía la esperanza de poder terminarlo. Hoy no solo está parado, sino que además está cuestionado, ¿no? Está cuestionado desde el punto de vista técnico, pareciera, pero bueno, si lo cuestiona un abogado de 2 años de estudio, debemos sospechar de que ese cuestionamiento no debe ser muy serio. Una mirada tuya sobre ese tema. Bueno, en realidad empezó el tipo que, digamos, enterró al CAREM y le puso lo que él cree el último clavo en el ataúd, es Demian Raidel. Claro.
Y Demian Raidel en realidad es un producto del Instituto Balseiro, es decir, es un tipo que le debe su formación intelectual, por lo menos en matemáticas, hasta que su título fue el de físico, a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y en cuanto llegó a detentar el poder de la Secretaría de Energía Atómica, lo que hizo fue parar el CAREM, es decir, empezó nuevamente, estos personajes son interesantísimos, Porro, Raidel, son caníbales de su propia madre. Claro. El CAREM, el problema que tenía el CAREM es que era demasiado posible. Si vos estudiás la cosa tal como venía en 2024, 2025, hay una agencia llamada es la Agencia de Energía de la Unión Europea. Estos tipos están interesados en el tema de los reactores chicos, los reactores modulares, hicieron una comparativa de más o menos 80 proyectos de reactores pequeños que hay en todo el mundo. Y la comparación fue multiaxial, es decir, se comparó el avance de obra, la financiación, la aceptación social, la seguridad, y 2 ejes más, no me los acuerdo en este momento, eran 6 ejes en total. En esa comparación de 80 proyectos en todo el mundo, el CAREM estaba en tercer lugar. Ahí está el problema. En parte porque todos los proyectos de Estados Unidos eran proyectos, es decir, PowerPoints, financiera. Te vendo este reactor, qué lindo, bueno, te lo compro, pero el reactor no existe. Claro. Financiación, claro, buscaban financiación para desarrollarlo, pero no tenían la idea, pero no el desarrollo. No les interesaba, digamos, la mayor parte de los reactores diseñados en Estados Unidos en este momento son reactores para comprar y vender, no para construir, ¿te entiendes? Claro. Y nosotros tuvimos la oportunidad de tocarlo, de fotografiarlo, ahí estaba, existía. ¿Sí? De caminar por dentro. Exacto. Mirá, cuando vos tomás las objeciones de Raidel, que dice, este es un proyecto que no se va a vender nunca, no sirve, hay que empezar por hay que hacer otra cosa. La otra cosa es asociarse a un proyecto de reactor pequeño de los Estados Unidos. Claro. Esa es la otra cosa. Pero yo no sé por qué asociarme con los Estados Unidos, porque estamos más adelantados que ellos. La otra es que el argumento de Raidel, el CAREM es un reactor imposible, esto no se puede vender, hay un edificio de contención enorme en relación a la potencia del reactor, bla, 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 bla. Y se consiguió un pequeño elenco de vendidos adentro de la CONEA que, ojo, vendidos de alto nivel, que salió a refrendar lo que decía Karen, un comité de expertos. No nos olvidemos, Daniel, que Raidel era el que compraba regalos en New York con la tarjeta de la CONEA, ¿no? Sí, pero eso es una nota al pie. Sí, pero te lo pinta. Vos agarrás un Tramontina y le pegás 40 cuchilladas a un tipo y después llegás a la conclusión de lo que lo mató fue el serrucho que tiene Tramontina. No, Raidel hizo cosas mucho peores. Entre ellas, paró el CAREM, paró el RA10. El RA10 es una máquina de hacer plata. La Argentina puede tener, si el RA10 se termina, la Argentina puede capturar el 20% del mercado internacional de radioisótopos. Y es un mercado que hoy está casi en $9.000 millones, pero que tiene un crecimiento del 9% anual. La Argentina, con el RA10 completo, puede empezar a pelear por el 20% de ese mercado. Raidel lo paró. ¿Sabés para qué lo paró? Lo paró para que lo complete algún socio industrial extranjero o propio, y alguno de los
vendepatrias que pusieron a Milei, y el producto de este reactor lo comercialice en ellos. Claro. Pero de las reparaciones del reactor va a tener que ocuparse el Estado, y de pagarlas. Claro. Es decir, un régimen de concesiones como el que hizo en la Argentina, con los ferrocarriles, con los teléfonos, con aerolíneas, exactamente lo mismo, pero a nivel nuclear, y por mucha más guita, por mucha guita. Para resumir, Daniel, y ya para ir despidiéndonos, en tanto no exista un proyecto que responda a los intereses nacionales, ¿esto va a seguir así o va progresivamente a ir empeorando? Va a empeorar y va a empeorar muy rápido. Claro. Y el gobierno, digamos, el gobierno que sustituya a este gobierno, por lo menos por lo que vos solés en el aire, no va a ser mejor. Te entiendo. O sea, no estás percibiendo propuestas de cambio profundo. No, estoy percibiendo una crisis que puede ser mucho peor social, Uh-huh. social y política y económica, una crisis que puede ser mucho peor que la de 2001, pero no veo un renacimiento tipo 2003 demasiado a la vista. No es que simplemente falte un líder, faltan proyectos, faltan ideas. Eso es lo que estoy viendo. La verdad es que me agarraste, no te puedo decir en un mal día, en un mal año. No, pero El año no debí salir de la cama. es lógico, uno ve la realidad y no puede sustraerse de ella, por supuesto. Bueno, Daniel, entonces no nos vamos a amargar más entre nosotros, pero estamos obligados a decir la verdad, a decir cómo son las cosas. Sí. Bueno, Daniel, te agradecemos infinitamente y te mandamos el mismo abrazo de siempre. Bueno, muchachos, que no nos perdamos de vista. Por supuesto que no. Muchas gracias. Un gran abrazo, Daniel. Un abrazo.